Vamos a ir a una de las 7 maravillas del mundo. Vamos a ir a la pirámide de Chichén Itzá. I am freaking excited about that. Puse sunblock para no quemarme. And here we go there. El templo Kukulcán es una pirámide que rindió culto al dios maya Kukulcán, traducido como serpiente emplumada, la razón por la cual se pueden apreciar motivos serpentinos en la decoración arquitectónica de esta pirámide. Llegué a la pirámide. Qué cosa más brutal. Se llama El Castillo. Mira, oh my god. El juego de la pelota fue el deporte más popular de la era maya, pero a diferencia de la actualidad, este juego tenía connotaciones rituales donde los participantes que perdían eran sacrificados por designio divino. Más o menos estuvimos caminando como unos 5 minutos. Obviamente paramos para visitar varias de estas tiendas, pero más o menos a 5 minutos se encuentra el cenote, que voy a ver si lo puedo ver. Yo creo que se ve desde allá. El cenote de la pirámide. El uso de este cenote fue para ritos y sacrificios, donde se encontraron muchos objetos arqueológicos y restos humanos. Según nos explicaron, era un cenote de los sacrificios donde sacrificaban doncellas, niños y ancianos. Las doncellas por su pues, se me olvidó. Mira, Raúl. Los niños por su inocencia, los ancianos por su sabiduría y las doncellas Por su se la debo. fertilidad. Por su Yo creo que fertilidad. sí. Ahorita aprendimos. El Templo de las Mesas fue construido entre los años 900 y 1200. Está tallado en piedra con una procesión de jaguares entre los árboles. Durante unas restauraciones de este templo en los años 90, se descubrió en una de las excavaciones un gran templo subterráneo enterrado dentro de esta estructura externa. Detrás del castillo, miren aquí, hermoso que está aquí, se encuentra el templo de los guerreros. Se ve tan épico. El Templo de los Guerreros en Chichén Itzá se construyó alrededor del año 1200 y es uno de los edificios más hermosos y mejor conservados de este sitio. El grupo de las 1000 columnas en Chichén Itzá es en realidad un templo, una estructura muy hermosa e impresionante conectada al Templo de los Guerreros, que recibe su nombre porque parece que tiene muchas columnas, pero en realidad solo hay unas 200 columnas de ellas. Esto. Este es el grupo de las 1000 columnas. Si no fuese por Raúl, a mí se me olvida todo. Yes, definitivamente. Pero, mira qué lindo se ve. Brutal. El templo Xtolok en Chichén Itzá recibe su nombre porque está ubicado junto al cenote con el mismo nombre, el segundo cenote más grande en el centro de Chichén Itzá. Este cenote probablemente fue utilizado en ceremonias religiosas, quizás relacionadas con el cenote, y su construcción data de los años 900 a 1200. Lo que está detrás de mí es el templo Xtolok. Estamos aquí parando, cogiendo un brequecito porque hace calor. Ya tengo las pecas bien marcadas. Ya me di otro round de sunscreen. Y estamos buscando ahora el observatorio. A ver si lo encontramos. Por fin llegamos al observatorio. Y dimos como 3 o 4 vueltas y no nos habíamos percatado que literalmente estaba al lado de nosotros. El observatorio, o mejor conocido como el Caracol, fue un observatorio astronómico fundamental para sustentar el modo de vida de los mayas.
Este se eleva sobre la exuberante jungla, por lo que los antiguos astrónomos podrían haber visto las estrellas en 360 grados, rastreando solsticios, equinoccios y eclipses. La iglesia es un pequeño edificio con una sola cámara y una puerta de acceso, similar a una capilla rectangular, de ahí su nombre. Un detalle bien importante de este lugar es el fenómeno que se puede presenciar en Chichén Itzá todos los equinoccios, cuando el día tiene la misma duración que la noche. Estos equinoccios ocurren 2 días al año, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, donde se puede ver a la famosa serpiente emplumada descender por la escalinata del Templo de la Pirámide o Castillo de Kukulcán. Mientras dábamos una vueltica por ahí en la plaza, estuvimos viendo la catedral y vimos este lugar que se llama Las Campanas Restaurant, donde es un restaurante de aquí mismo mexicano, que yo pedí unas pechuguitas, pidió unas margaritas y unas cositas, y vamos a ver cómo se ve. Me gusta el lugar, está bien bonito. A ver, bueno. Hasta el momento toda la gente ha sido bien chula, bien hospitalario, siempre buenas noches, buenas, saludando, y me encanta, este sitio me encanta muchísimo. Bueno, mis amores, aquí terminamos el tourcito en este hermoso lugar de Chichén Itzá. Si te gustó, suscríbete a mi canal para que veas más videos todas las semanas y no te olvides de la campanita para que recibas notificaciones de lugares que visito, ya sea en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, en el mundo, como esta hermosura que está detrás de mí, o videos musicales. Yo soy Madeline Alicea, en vivo desde Chichén Itzá. Bye.